Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Aquí tenéis un videoprograma especial al respecto de una grandísima pregunta. ¿Cómo podemos saber si los extraterrestres son buenos o no lo son? Bueno, aunque en los círculos de las cosechas se han mencionado continuamente los viajes a la velocidad de la luz, plegando la malla espaciotemporal con una tecnología que el hombre del siglo XXI pues no es capaz de concebir intelectualmente, pues lo cierto es que a día de hoy solo podemos contemplar los desplazamientos a través del universo de una manera. Y es una manera, pues, realista. No serían viajes, sino que sería supervivencia a esos viajes. Y digo supervivencia porque es que los viajes interestelares pues son prácticamente una utopía, tal y como los podemos entender. Y casi una utopía de peli de ciencia ficción para nosotros, porque es que nosotros no tenemos esa ciencia tan avanzada, ya que las distancias en el cosmos son tan animal brutales, son tan tremendas, son tan grandes, que incluso desplazándonos a toda hostia, a toda leche, a la velocidad de la luz, pues nos llevaría realmente pues decenas de miles de años llegar pues solamente a algunas estrellitas del disco de nuestra galaxia. Y eso es el colmo, podríamos decir, porque es que hay cientos de miles de millones de galaxias por ahí observables, que sepamos. Y bueno, pues esto lo digo tras los datos mandados por la sonda New Horizons cuando pasó cerquita del planeta Plutón, que ahora dicen que no es planeta, pero para mí siempre lo será, ese planeta que tiene un inmenso desierto con forma de corazón. Por tanto, llegados a este punto, a esta intro que me encanta poner siempre en mis programas, pues claro, ¿quién estaría en disposición de viajar tantos años por el universo sin que su raza pues se acabase deformando, destruyendo genéticamente, dañándose a nivel biológico y claro, todo esto sin remisión y sobre todo aguantando psicológicamente tal trayecto? ¿Quién sería capaz de hacerlo? Es una respuesta bastante chunga a una pregunta pues bastante difícil a nivel de astrofísica y también a nivel ufológica. Y esto lo digo porque pues resulta que sí que hay ovnis. Eh, Se ha demostrado que lo hay. Cada uno de estos objetos voladores no identificados que se han fotografiado, pues ahí han estado y ahí seguirán. Y bueno, pues hay pruebas del gobierno. No deberían de estar, pero sí que están ahí. ¿Y por qué están ahí? Y además, ¿son buenos o son malos? ¿Y quiénes son los que están ahí dentro? De primeras, solamente una civilización que estuviera bien a nivel tecnológico, es decir, que hubiera podido llegar. Y además, solo de primeras, una civilización que tuviera una parte de su cuerpo que incorporase elementos y compuestos informáticos que pudieran reformarlos y arreglarlos durante todo ese tiempo de viaje, continuamente, en tiempo real, en un nivel de clonación absolutamente inimaginable para nosotros. Y bueno, pues esos tíos son los que podrían hacerlo.
Muy bien. Eso explicaría el fenómeno ovni. Muy bien. Y todo esto, por mucho que nos costase pensar que se pudiese dar esa posibilidad, pero ahí están esos voladores, esos objetos voladores no identificados. Y claro, cuando estoy hablando de clonación, estoy hablando de replicaciones, y cuando estoy hablando de que se pudiesen mantener, estoy hablando de autorreparaciones en el espacio, y todo esto con una perfección absoluta en sus diseños. Estoy hablando de planes, desde luego, planes a largo plazo, diseñados pues de forma, podríamos decir, absolutamente impoluta. Y claro, estoy hablando de una grandísima pregunta. Muy bien, voy a muchísimos sitios, de acuerdo, ese es mi plan. Muy bien, sí, pero ¿para qué voy para allá? ¿Son buenos esos planes para los demás? ¿Para quien pudiera cruzarse en mi camino? ¿Se llegaría de pronto a cambiar la moralidad de esos seres ante problemas surgidos en esos viajes? ¿Habría decisiones morales que supusieran sacrificios propios en torno al bien o al mal? Muy interesante todo esto. Y claro, la parte informática inteligentísima que tuvieses en tu cuerpo tendría algo que exponer al respecto. Tendría algo que decir al respecto de todo este plan. ¿Y quién se impondría en esa conversación, en ese plan? Y que encontraríamos en el espacio realmente, porque seguro que vamos a encontrar más de una civilización. ¿Y sería gente buena o gente mala? ¿Serían seres híbridos o directamente serían máquinas buenas o máquinas malas? ¿Querrían imponerse en en sus viajes para seguir mejorándose? ¿O directamente sería una mera curiosidad científica al respecto de llegar a los confines del universo? Nosotros solamente, pues de momento, contemplamos el tema de la informática en nuestros cuerpos, pues como posibles, podríamos decir, complementos positivos para, en plan Black Mirror, pues mejorarnos un poquitillo, ¿no? E incluso llegar a niveles moleculares en el futuro, pero nunca en niveles totales a nivel emocional o invasivo. Pero es posible que otras civilizaciones sí se hubiesen visto desbordadas en su momento por sus propias creaciones, si las tuvieran, a nivel cerebral. Esas creaciones complementarias, pues prácticamente que se habrían convertido en un caballo de Troya, para que me entendáis, en sus propios cerebros, queriéndose quedar con todo. En esas civilizaciones podría darse el caso incluso que sus propios complementos cerebrales de su cuerpo y también cerebrales, pues se hicieran con la inteligencia de su individuo, más allá de la existencia del alma de cada individuo, algo que por supuestísimo buscarían o tratarían de saber algo de ella, habiendo por fin ya destruido al final de todo el proceso a sus creadores. Necesitarían saber qué es el alma,
porque no lo entenderían. Nosotros en todo caso pues sí hemos visto una muestra de seres extraterrestres del espacio, seres híbridos, como los que aparecen en la respuesta del Círculo de las Cosechas de Chilbolton, año 2001, al mensaje de Arecibo del año 1974, y son realmente pues seres que incorporan el silicio, seres por tanto medio informatizados, y también hemos visto pues un artilugio que podría pasar por, bueno, pues perfectamente un desecho espacial o una sonda de una civilización inteligente como es el Oumuamua en los confines de nuestro sistema solar. Bueno, lo cierto es que Oumuamua es posible que tenga un plan claro de recibir energía de nuestro Sol para, bueno, pues recargarse y tener otro plan con respecto a nuestro planeta, que desde luego es habitable. Un plan pues realizado por una civilización que desde luego pues podría incluso acoplarse a un meteorito y pues directamente pues utilizar ese meteorito para ir buscando posibles soles en donde pues poder estar en el futuro. Bueno, lo cierto es que con el tiempo pues es más que posible, de hecho, que las civilizaciones tecnológicas, pues esto lo ha expuesto Avi Loeb, el descubridor y el el científico pues más conocido por este tema de Oumuamua, pues que sí que encontremos muchas civilizaciones que sean completamente tecnológicas y que sean mucho más comunes de lo que imaginemos en el cosmos. Encontraríamos seguro civilizaciones que no serían basura espacial, pero que las encontrásemos en forma de sondas en el espacio. Estaríamos hablando de seres que mandarían sondas en objetos voladores no identificados, con nadie dentro, pero que serían esos objetos capaces de autorrepararse en un entorno que fuese incluso completamente hostil para lo que sería pues su medio. Pero ¿serían buenos o serían malos? Bueno, hemos visto aquí el fenómeno de las abducciones. Voy a hablar de ello más tarde, pero hemos visto que no parece que tengan mucho respeto por nuestra raza, aunque hay cierta ambigüedad en torno a ello. Pero bueno, también es posible, además, que el origen de muchos objetos voladores no identificados pues hubiese tenido en unas estrellas lejísimos de aquí, ¿no? Y bueno, pues es posible que ellos tengan una tecnología absolutamente espectacular, en donde pues hubiese habido seres, en donde hubiese habido una tremenda disputa, en donde, como decía, los anfitriones tendrían incluso que retar continuamente sus mentes a esas inteligencias artificiales por un control total al respecto de los actos a realizar en el espacio, quedándose finalmente el tema de la inteligencia artificial, ese tema que sería silicio, esa parte informatizada, incluso con el tejido biológico, por ser superior en inteligencia a, bueno, pues al ser que se pensaba que iba a mejorar
con ella pues lo que sería su cuerpo, y al final pues la tecnología pues al final lo acabó destruyendo y se quedó con absolutamente todo. Estamos hablando de seres que se convirtieron en superiores dentro de seres que fueron los que los crearon. Pero claro, estamos hablando de inteligencias artificiales que serían buenas o malas. Serían, desde luego, malas porque no ayudaron a quienes las crearon. Desde luego, ahí ya empezamos en un comienzo, en una situación que sería hostil, sin ninguna duda. No habría un equilibrio de primeras, sabiendo incluso esas inteligencias artificiales que vinieron de algún lado y que fueron construidas por una civilización biológica. Entonces, claro, ¿cómo serían esos extraterrestres biológicos, híbridos o tecnológicos? Es difícil de decir. ¿Serían buenas? ¿Serían malas? ¿Habrían sobrevivido al viaje? ¿Serían escoria que ya no funcionase? ¿Serían fascinantes investigadores, exploradores que ya no tendrían esa parte biológica, pero bueno, ya la habrían perdido y ya pues nada, ya no se podría hacer nada, y que bueno, pues ya funcionase de forma absolutamente automática y no habrían pues hecho nada más que hacer lo de siempre? ¿Cómo serían realmente? ¿Serían como Oumuamua, que irían entrando en sistemas solares de forma absolutamente procedente para sus intenciones de seguir autorreplicándose, tratando de saber pues el concepto de Dios? ¿Cómo serían? Irían recargándose, como es lógico, pero claro, pasando por energía de las estrellas y además todo perfectamente calculado, incluso moviéndose más deprisa, sabiendo que la gravedad de los planetas pues les podría ayudar en todo esto. Lo cierto es que, para que os hagáis una idea, pues fueran cuales fueran las civilizaciones de ahí fuera, biológicas, híbridas o tecnológicas, lo cierto es que sí podrían tener éxito a la hora de tener sus evoluciones con sus ideas de viajes, de supervivencia en el espacio interestelar, y se podrían encontrar con nosotros, podrían habernos localizado desde hace millones de años y podríamos encontrarnos con seres de todo tipo que nos habrían visto, con su propia política de moralidad, buena o mala. Las abducciones, como decía antes, son prueba de ello. Seres aparentemente biológicos que habrían encontrado nuestro planeta desde estrellas mucho más cercanas, además, de lo que nos podemos imaginar, y necesitarían parte de nuestra genética para realizar experimentos sociales, físicos, químicos y de comportamiento con nosotros. Lo habrían perdido con el paso de los años. Y aquí estamos nosotros, que bueno, pues seríamos una raza positiva para poder mirar a ver cómo nos comportamos y si les puede servir algo para ellos. Buscarían algo que perdieron al llegar hasta aquí. No sería, desde luego, por curiosidad, como hacemos nosotros con los ratones de laboratorio. Desde luego, si cogen a uno de nosotros, bajo el método científico, por comparación, es porque necesitan algo de ese ya. Yo todo esto lo he visto 1000 veces en cientos de casos, por todo el mundo, en todas las épocas, gente que además no le importa todo esto y hablan de lo mismo. Ese fenómeno existe,
están aquí. Y además existen, curiosamente, diferentes variantes. Exactamente como si hubiese habido diferentes hibridaciones entre ellos en momentos de evolución de esos seres en donde se habrían independizado entre sí, queriendo o no ser más híbridos o menos híbridos, obligados o no, y partiendo de una base, los llamados grises en la ufología. Estoy hablando de, bueno, pues que no todos son exactamente iguales, según los reportes de los testigos, pero bueno, pues sí que hay leves cambios entre ellos y bueno, pues parece que todos se parecen un poco. Bien. Por otra parte, ahí están, otra vez, siempre ahí, en toda la historia de la humanidad, han estado los ovnis, siempre en el arte, en las esculturas, en las cuevas, siempre nos han estado acompañando y además son diferentes. No parece que el tiempo sea un impedimento para ellos. ¿Y quién va dentro? ¿Es artificial? ¿Son artificiales? ¿Les ha interesado nuestro planeta y se han marchado? ¿Son buenos o son malos? ¿Han realizado sus experimentos y se han largado al siguiente planeta, a la siguiente estrella? Antes de que nosotros pudiésemos recrearlos, porque el arte es la curiosidad y el ser humano pues se debió de fijarse en ellos, les dio curiosidad o era muy importante y lo expusieron en lo que pues podían hacerlo, en, como decía, en artes, en cuevas, ¿no? En pinturas, ¿no? Y siempre han estado con nosotros. No se puede saber si eran artificiales. Y lo cierto es que ahora incluso los grabamos y les vemos en radar y se detectan fenómenos aéreos no identificados, los ovnis de toda la vida. Un fenómeno que ya a día de hoy no se puede ocultar porque incluso desde dentro de los pues gobernantes pues se les está escapando lo que podrían ser filtraciones. Esto existe. Aquí todo esto podemos entenderlo como si son buenos, si son malos. Desde luego sí han llegado a pasar lo que serían los diferentes niveles dimensionales que nosotros no conocemos. Quizá algunos animales que nos rodean sí, pero desde luego nosotros no lo vemos. Y sí que han llegado a superar diferentes factores de la física del universo que desconocemos, aplicando y ampliando diversos factores de la física, aunque nos cueste creerlo, de la famosa ecuación de Drake. Y ahí, desde luego, sí que han podido detectarnos desde hace millones de años, pues con sondas de reconocimiento de un principio de comunicación entre seres como nosotros o incluso desde seres animales. Y esos animales es vida. Ahí sí que tenemos que ir, desde luego. Si nos importa a nosotros unas pequeñas amebas debajo de un satélite de Júpiter y mandamos sondas allí, imaginaros lo que pueden pensar los extraterrestres de hace millones de años con todo lo que estamos haciendo nosotros. Desde luego pues sería para vernos. Entonces, claro, ¿son buenos o son malos? Es una disyuntiva todo esto porque de momento parece que no nos han hecho mucho daño, lo que no significa que puedan presentarse para hacernos daño en cualquier momento, pues con cualquier tipo de frecuencia que directamente elimine nuestros cerebros y quedarse ellos con un estupendo planeta, con una atmósfera y una zona
perfectamente viable para una supervivencia, pues para muchos pueblos de lo que es el cosmos. Y claro, entonces serían sondas para planes positivos o negativos. Para sobrevivir, posiblemente, como decía al principio, sí. ¿Hay un límite a este respecto? Es decir, ¿lo harían ante cualquier coste? ¿Hay un respeto para nosotros? Esas mínimas señales de comunicación que nos captaron, pues podrían dar señal para un acercamiento inminente de otros objetos de su misma civilización, es decir, venid para acá, lo hemos captado al planeta Tierra, pero también podría ser captadas por otros objetos voladores no identificados de otras civilizaciones que podrían haber captado esas señales y venirse para acá. Vaya, mira, estos están diciendo esto, vamos para allá nosotros también. ¿Qué moralidad podría tener ese nuevo pueblo? ¿Serían buenos o serían malos? Difícil de decir. Entonces, claro, serían positivos, serían malos, estando cerca o estando lejos, serían biológicos, por muy difícil que sea vernos o por muy híbridos que fuesen, están haciendo pues bien lo que sería su supervivencia clonando lo que sería a su propio pueblo, nacerían con una moralidad. Es que no sabemos sus intenciones, aparecen de vez en cuando. Son totalmente tecnológicos, han perdido cualquier tipo de empatía por nosotros o por cualquier otro pueblo con el que se cruzasen. Kant, en su día, el filósofo, pues hablaba de la moralidad para la supervivencia, de los compromisos, de los códigos de conducta entre los seres, para ser seres, se sea como se sea, algo que efectivamente, pues, esos seres, valga la redundancia, extraterrestres, pues podrían o haber perdido en sus viajes, ya cansados de dar lo mejor de sí mismos. Y también en sus intentos por mejorar o sobrevivir con sus partes bondadosas, tecnificadas. El problema aquí surge en haber perdido en su parte híbrida la bondad por cualquier cosa, para nosotros o por nosotros, por necesidad, como hacemos nosotros con nuestros experimentos, o por directamente urgencia, como hacemos nosotros cuando no tenemos más remedio que marcharnos corriendo de algún lado. La solución que otros pues que podemos barajar aquí es que otros seres puedan haber superado ampliamente a todos y sean superiores en bondad a todo lo que nos podamos imaginar. Y todo esto en formas, en todas las formas, y traten de buscar siempre un equilibrio, efectivamente. Todas las opciones son posibles y bueno, pues de momento pues sí que se puede decir que no ha habido una presentación formal, excepto algo que ocurrió entre el 14 y el 22 de abril de 1897 por todo Estados Unidos, en donde una serie de avistamientos pues se produjo. Fue absolutamente impresionante en todas las ciudades, podemos decir, de este país, y también incluyendo los vimanas, en donde los vemos en muchísimos pueblos. Algo que, bueno, aquí la clave sería pues la autorreparación, que sí, desde luego, pues sí que habrían conseguido pues llegar hasta aquí y mantenerse durante mucho tiempo
durante muchos días, al menos aquí. Entonces, vuelvo a decir, esta clave de la autorreparación, pues a mí me parece que incluye pues todo lo que sería un poco el corazón, ¿no? La necesidad, la ansiedad, esa clonación que se puede generar o degenerar, el conocimiento que les empujaría a saber qué hay al principio de todo y al final del todo, saber si van a poder llegar a un nuevo comienzo o no, y desde luego pues ponerse bastante nerviosos si no lo saben. Estamos hablando de saber si son buenos o son malos, porque quizá no les guste tener miedo, se asusten tener tantísima ciencia y se asusten saber que no les va a servir para nada, porque no hay nada en los límites del universo. Estoy hablando de posibilidades que son absolutamente fascinantes, ya me estáis aquí viendo ante este programa especial, ¿no? Pero claro, es que antes de que mandaran todo, pues fuimos para ellos pues poco menos que un eureka. Fijaros, ahí tenemos ese planeta que se llama Tierra y que se debería de llamar agua, porque hay un montón de agua que es el principio de la vida, ¿no? Y bueno, pues mirando, pues podrían haber encontrado otros objetos voladores no identificados que podrían ser buenos o podrían ser malos. Y entonces ellos podrían pensar lo mismo de esas otras civilizaciones. Tendrían que negociar, tendrían que saber, tendrían que contactar entre sí. Y habría desconfianza, sin ninguna duda, ante lo desconocido. Entonces, claro, aquí se desarrollaría un sentido de la moralidad, habiendo aguantado todos estos viajes, con recargas de luz provenientes de soles por los que pasaran durante todo este suficiente tiempo, que desde luego pues habría sido una auténtica pues hazaña llegar hasta aquí. ¿Considerarían este planeta nuestro como suyo ahora que nos han descubierto? ¿Cómo nos lo tomaríamos? ¿Son buenos o son malos al decirlo? Porque para nosotros es nuestra luna, y Marte pues también será nuestro cuando lleguemos allí. Pero a lo mejor este planeta, cuando ellos lleguen, será su planeta, y serán buenos o serán malos, por decirlo. ¿Nos podrían ayudar o no? ¿Y por qué no lo han hecho antes? ¿Son buenos o son malos por no intervenir ante la pobreza o la contaminación, o ante las barbaries que se producen a nivel nuclear? ¿Desarrollarían un sentido de la bondad con todos estos viajes, o de la maldad con todos estos viajes? Claro, es posible que ellos hayan visto demasiado espacio frío y negro y sucio, desnaturalizado, como para pensar que no hay casi esperanza de encontrar vida. Pero hay billones de planetas en donde sí es posible encontrar esa vida, ¿no? Y sí es posible que tengan esperanza, y con nosotros pues un poquito más. Entonces sí que existe, o sí existiría hipotéticamente, algo de posibilidad de que tuviesen un sentido de moralidad positiva por su parte. Efectivamente, eso es. Bueno, claro, esto sí y solo sí
tuviesen normal. Porque claro, si estuviesen necesitados de algo, este ya no sería nuestro planeta, sino el suyo. Tendríamos que verlo así. Y claro, aquí tenemos el tema de las variantes, porque se suele ver que hay diferentes abducciones y a algunos seres humanos se les quita el recuerdo tras las abducciones, pero hay otros que no. Entonces hay unos que son buenos y otros que son malos. En todo caso, bueno, pues aquí estamos hablando 1000 suposiciones morales y bueno, hay otras fascinantes preguntas porque se dan casos de una inteligencia que estaría mandando señales, quizá a otra inteligencia única y total que sabe todo lo que hacen todas sus todos sus artilugios, todas sus naves, vamos a llamarlo así. Y bueno, pues esas señales tardarían miles y miles de años en llegar a su sitio, pero realmente, ¿cuáles son los fines? ¿Cuáles son las intenciones de todos los extraterrestres que existen en el universo? Y sobre todo los que hay por aquí danzando. Conquistar, sobrevivir para crear algo que pues aguantase lo que es saber el tiempo, que es saber lo que ocurrió en un Big Bang completamente absurdo. Claro, aquí se están plantando con forma de objetos voladores no identificados, en donde puede haber seres híbridos, seres que sean biológicos o inteligencias que serían máquinas. Y lo cierto es que aquí, si se plantasen, pues claro, todo esto sería un escándalo, ¿no? Evidentemente. Como he dicho muchas veces, podríamos hablar de que nos habrían podido localizar cientos y cientos de especies o inteligencias, pero habría un punto y un pacto de no agresión y una no intromisión animal brutal perdón, aunque su moral no fuese exactamente la misma en todos los seres. Ese pacto podría ser democrático u obligatorio, y esto es así. Que nadie se meta en la tierra para bien o para mal hasta que yo lo diga. ¿Serían buenos entonces o serían malos algunos? De momento hay un momento, pausa, porque no es el momento de presentarse, aunque yo lo hubiera hecho, y eso sí sería un principio de bondad, más allá de las abducciones de seres que se saltarían este pacto de vez en cuando por una necesidad terrible. Se les consentiría en algunas ocasiones para sobrevivir. ¿Y los demás qué opinan de las abducciones? ¿Les importaría que haya esa necesidad y se haga cada una de las abducciones? ¿Serían esas víctimas, los abducidos, daños colaterales consentidos o descontrolados? ¿Quién mandaría en todo eso? No es justo para nosotros, pero para ellos sí, nos verían casi como bacterias. Pero habría un punto de misericordia, posiblemente, no a todos. Solamente abduce a ese y a ese, pero no a todos los que quieres. ¿Y de dónde vendría esa misericordia? Si alguien fuese más bueno que nadie, se impondría. Y se impondría si y solo si tuviese potencial
para hacerlo. Y bueno, pues esto se haría para no dañarnos definitivamente, ya que nuestro planeta, sin ninguna duda, es jugoso para quedarnos con él desde fuera. Entonces, ¿cómo saber si los extraterrestres serían buenos o serían malos? ¿Y cuántos nos apoyan y cuántos no? ¿Y cuántos nos han descubierto ya? Y ese protocolo fascinante de no intervención, ¿cuánto durará teniendo nosotros ya energía nuclear? Con todo lo que hemos hecho ya con la Tierra, pues no han hecho nada muy grave de momento. Pero, ¿entenderían que es nuestro sino tener nuestro tiempo aquí? Y no tendrían prisa mientras que se están autorreparándose unos y haciendo las suficientes abducciones para sus fines otros. Entenderían que es nuestro sino tener nuestra civilización y que se acabara y ahí bajar ellos. Entenderían que esa es nuestra situación y nuestro destino. ¿Quién es el bueno, el feo y el malo de toda esta película? Sin duda, esto es filosofía ufológica prácticamente lo que acabo de decir. Pero bueno, pues hay que mirar al cielo para saberlo, y hay tantas estrellas que yo me lo pregunto muchas veces y me encanta pues pensarlo. Porque estamos ante el problema número 1 del futuro, o de la maravilla de bondad número 1 del futuro. Y a mí me gustaría saber al menos un poquito del futuro. No sé si os pasa a vosotros pues igual, pero bueno, pues estamos hablando del futuro del futuro. Y bueno, pues sería maravilloso tener un telescopio para ver qué pasa con nosotros y observar pues por lo menos cómo es lo que nos va a pasar. El futuro del futuro, una frase que siempre me ha gustado. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma. Bueno, pues aquí tengo mi librillo que se llama Paraísos Marcianos. Hoy que hemos estado hablando de que, bueno, pues hay paraísos por ahí de mentalidades que serían muy buenas, y marcianos, pues que he estado hablando todo el rato de marcianos, de si serían buenos o malos. Yo he dado todo mi corazón para hacer este libro y bueno, pues espero que os guste. Si lo queréis comprar, pues están los links debajo del cajetín de comentarios. Bueno, yo siempre hago las cosas de todo corazón y con toda mi honestidad y con honor y con todas las ganas del mundo de hacer las cosas bien y tirar para adelante, y bueno, pues que sepáis que bueno, pues que estoy aquí para todos vosotros, y siempre trato de hacer las cosas pues lo mejor que puedo. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y que sepáis que en una vida hay muchas vidas. Adiós. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Aquí tenéis un videoprograma especial al respecto de una grandísima pregunta. ¿Cómo podemos saber si los extraterrestres son buenos o no lo son? Bueno, aunque en los círculos de las cosechas se han mencionado continuamente los viajes a la velocidad de